Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y continuamos con el título de una enseñanza que ya habíamos iniciado en el año pasado, que tiene por título Dios traerá toda obra a juicio, y hoy estaremos viendo la quinta parte que corresponde al capítulo 3 desde el verso 16 al 22. Iglesia, este pasaje de la Biblia es sencillamente un recordatorio acerca de cómo debe ser nuestro caminar con el Señor, cómo deben ser nuestras acciones, cómo deben ser nuestras motivaciones y lo limpio y puro que deben ser nuestros corazones delante de Dios. No podemos desconocer que cada uno de nosotros somos responsables de cada uno de nuestros actos. No podemos hacer responsable a la circunstancia, no podemos responsabilizar a Dios, no podemos responsabilizar a un tercero de las decisiones que nosotros, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, debemos tomar conforme a la palabra del Señor para nuestras vidas. Como hijos de Dios debemos escuchar siempre la voz de nuestro Padre y hacer conforme Él dispone para nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta que no hay nada en este mundo que pueda escapar de la mirada o del oído de nuestro Creador. Recordemos que Él lo conoce todo y lo sabe todo, y que aún nuestras intenciones más oscuras, nuestro pensamiento más oscuro, así no lo revelemos, Dios ya lo conoce. Tenemos nosotros como hijos de Dios vivir conforme a lo que Él nos ha dado y conforme a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Dios que juzga con justicia, Dios que es imparcial, siempre dará el pago conforme han sido nuestras acciones y nuestro proceder. Hoy avanzaremos, como lo dijimos, en el capítulo 3 desde el verso 16. Y esta porción tiene por título Injusticias de la vida. Y a veces nosotros consideramos que la injusticia prevalece, y más en estos tiempos. Somos testigos de muchas cosas, de muchos aconteceres, así como también Salomón lo fue. Es una realidad que aparentemente es constante en el ciclo de la vida del hombre, donde en muchos casos, en apariencia terrenal, la injusticia sale victoriosa sobre la justicia. Vemos injusticia cuando el estudiante que es honesto, prepara, estudia, pero el compañero que es descuidado no estudia y sencillamente lleva una copia y saca mejor nota que el compañero que estudió, que contestó de manera honesta. El joven y el chico dice: qué injusticia, yo que estudié, que no hice trampa, porque saqué menor nota, y él que hizo trampa, porque sacó mejor nota. Y en apariencia va ganando el que sacó mejor nota. También ocurre en muchas situaciones en nuestros hogares. A veces puede ser injusto que el hombre no valore y no aprecie el cuidado y el amor que le da a su esposa y le expresa a su esposa a través de la preparación de la comida, mantener la casa limpia, de mantenerle su ropa limpia, organizadita. Ven eso como nada de valor. Pero también a veces la esposa obra de manera injusta porque no valora el esfuerzo. Lo que el esposo trae al hogar le parece que es poquito, que él debería hacer más, traer más dinero, esforzarse más por tenerla mejor, y no se conforma con eso. Y si seguimos revisando, hay mucha injusticia en este mundo. Hay mucha injusticia aún en aquellas instituciones que deben impartir justicia a la luz de los hombres, conforme las normas que el mismo hombre ha establecido para regir y mantener la ley y el orden dentro de un territorio nacional. Por eso, como dice Salomón,
En el verso 16 y 17 nosotros podemos decir: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Cuando Salomón reflexiona sobre estos aspectos de la vida que ocurren debajo del sol, nosotros podemos dar testimonio de que eso mismo hoy rige mucho en este mundo, incluso dentro del mismo ambiente cristiano. La impiedad va a existir en vez de la injusticia mientras esté hombres al frente. Muchos hijos de Dios consideramos nosotros que Dios permite que mueran de manera injusta, por la manera en que mueren, por la manera en que padecen, por la manera en que sufren. A veces nosotros cuestionamos que por qué Dios es así para con sus hijos, que por qué no los protege, que por qué no le da una mejor vida. Pero si nosotros miramos el actuar y el proceder de Dios, todo tiene una razón, todo tiene una explicación. Cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo, más de uno decíamos: pero ¿por qué en un pesebre? ¿Por qué no en un lugar más cómodo? ¿Por qué no unos padres mejores? Porque recuerde, lo que nosotros vemos no es lo mismo que Dios mira en el corazón de las personas. Lo que nosotros a veces vemos en apariencia, bueno, es un espejismo, es una ilusión, porque detrás está la maldad, detrás está la suciedad, detrás está el pecado que se esconde. No importa la manera en que tengamos que vivir en este mundo, no importa si este mundo es injusto, no importa la impiedad que existe en este mundo, recordemos que nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino es celestial, nuestro reino está en los cielos, y nosotros un día estaremos donde reina la justicia y donde reina la piedad. Debemos saber por la palabra del Señor, hermanos, que nosotros que como hijos debemos confiar siempre en Dios y en su palabra. Debemos confiar en la promesa de Dios y tener claro que mientras estemos en este mundo, nuestros ojos serán testigos de la injusticia, de la inmoralidad y de la impiedad que reina en los hombres. Solo encontraremos un juicio justo cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios, y ahí será el momento, como lo expresa Salomón, en que nosotros podremos ver la verdad y podremos ser testigos de la justicia verdadera que impera de Dios sobre su creación. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que todos nosotros nos presentaremos ante Dios, y en ese momento veremos operar la justicia de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de todos los hombres. A veces uno considera, y el hombre de este mundo considera, que solamente existe este mundo, que no va a haber un después de la muerte, que no hay un más allá de la muerte terrenal. No, hay una nueva vida que nos espera a nosotros con promesa de Dios de estar en su presencia, pero también hay una vida nueva para esos hombres que obraron en injusticia e impiedad, que es el infierno. Cuando Salomón dice: yo dije en mi corazón, expresa que él no lo manifestó abiertamente, sino que para sí mismo él pensó y dijo: aunque mis ojos vean esta maldad y esta injusticia, Dios juzgará la tierra. Y es el verso que tenemos como eje central, que está en Eclesiastés 12:14, que nos hace caer en cuenta que va a haber un momento en que Dios nos juzgue a todos. Dice Eclesiastés 12, verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y también
En Apocalipsis capítulo 20, verso 11, 12 nos dice y reafirma esta palabra diciendo, versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esta es la verdad en la cual nosotros sabemos que un día se va a impartir justicia. Esta es la verdad en la cual nosotros sabemos que aunque en apariencia el mal triunfe en este mundo, va a haber un día en que va a ser derrotado, porque ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz cuando resucitó al tercer día. Recordemos, iglesia, que siempre la palabra del Señor nos habla que hay una vida después de esta vida terrenal, y esa es la eternidad. Y nosotros nunca podremos saber cuál es el plan y el propósito de Dios mientras estemos en este mundo con cada uno de nosotros. Pero de lo que sí debemos estar seguros y tener confianza es que nos espera una vida eterna ante la presencia de Dios, por la cual cada uno de nosotros nos esforzamos. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos valorando el regalo de Dios, que es la salvación y el privilegio de hacer parte del pueblo santo de Dios, dando testimonio de que realmente adoramos a Dios? Esa es nuestra tarea, esa debe ser nuestra ocupación, más que fijarnos si este mundo actúa en justicia o no. Debemos velar por nuestra santidad, debemos velar por nuestra vida. Sigamos ahí en el verso 18, y dice: dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Tenemos que ser probados, y la manera en que Dios nos está probando es cómo actuamos nosotros, cómo procedemos nosotros. Por eso el Señor registra todo en el libro de la vida. Cómo es su proceder frente a una injusticia, cómo es su proceder cuando usted tiene que actuar, actúa en justicia o en injusticia. Esa es nuestra labor. Y sigue diciendo, verso 19: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Nosotros debemos tener muy claro que cuando aquí Salomón compara la vida entre el hombre y entre un animal, lo hace de una manera para que nosotros seamos conscientes de que no hay mayor diferencia con el fin que nos espera al final. Cuando se refiere y dice que el hombre y el animal tienen un mismo destino, es porque como muere el hombre, así también va a morir el animal. Y que cada uno de ellos, tanto el hombre como el animal, tienen un mismo sistema para respirar. Así como ellos necesitan respirar el oxígeno, nosotros también necesitamos de esa misma fuente de oxígeno para respirar. Que así como el animal tiene un lugar y al final, cuando muere, se convierte en polvo,
nosotros como seres humanos también, al partir de este mundo, nos reducimos a polvo. Debemos tener claro por la palabra que aunque a veces nosotros como seres humanos solemos decir que somos más inteligentes, que somos más avanzados, que somos superiores a los animales, al final esa misma vanidad de nuestra mente que es ignorante nos lleva a desconocer una verdad que es inevitable para toda criatura, que es la muerte. Todos al final vamos a morir, pero solo hay una diferencia, que el hombre tiene conocimiento y el Señor a través de su palabra lo ha revelado y lo ha dejado expuesto, que nosotros, nuestra alma, puede ir a reposar a la presencia de Él por toda la eternidad o sencillamente puede ir condenada y atada al infierno por toda la eternidad. Recordemos que la palabra del Señor a través de Salomón en el verso 21 de esta misma porción de la palabra dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Recordemos que en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Sin embargo, algo que deja claro aquí el predicador es que en Proverbios, y quiero que vayamos ahí, Proverbios capítulo 15, verso 24, también los proverbios de Salomón, él dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Y si nos damos cuenta, ya él aquí daba una idea. El que es entendido, es decir, el que escucha y pone en obra lo que sabe que le agrada a Dios, va hacia arriba. Y sabemos todo que el trono de Dios está en los cielos, es decir, arriba. Mas lo que está abajo sabemos que es el infierno, que espera para aquellos que se apartan del camino y de la verdad de Dios. Por eso, iglesia, no nos apartemos de la verdad de Dios, no nos apartemos y no dejemos que las cosas que ocurren en este mundo hagan perder nuestra confianza, debilite nuestra fe en el Señor, porque va a haber un tiempo en que Él obre en justicia. Quiero que recordemos y vayamos por favor al Salmo 73 desde el verso 17-24, pero nos habla justamente de eso, de cómo a veces el Hijo de Dios, el creyente, pierde confianza en el Señor, pierde seguridad y considera que lo que él tiene en este mundo, lo que Dios le da, no se puede comparar con lo que recibe aquel que no lo honra, que no lo adora y que no lo sirve. Dice verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, es decir, de los malos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Es decir, el fin de ellos va a ser totalmente distinto a nosotros. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Después estaremos en gloria ante la presencia del Señor. Iglesia, no perdamos la mirada, no perdamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. No nos apartemos de la verdad que nos guía, que nos enseña, pero ante todo, no permita que tanta maldad y sufrimiento de este mundo
lo lleve a desconfiar del Señor. Y sigue ahí en el verso 22 y dice: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y si nosotros nos centramos en este fragmento que hoy hemos estudiado de Eclesiastés, nos damos cuenta cómo empieza Salomón haciendo una revisión de lo que ocurre y de lo que se ha establecido en este mundo que está manejado por hombres, donde el mismo hombre es injusto con su mismo prójimo, sabiendo que eso le puede causar daño, que está lastimando a esa persona. Aún así usted hace y sigue cometiendo esa misma acción, sabiendo usted que a veces las palabras que pronuncia pueden lastimar y lastiman a esa persona que usted dice querer. Aún sigue repitiendo esas mismas palabras, aún sigue teniendo ese mismo trato descortés que es injusto ante los ojos de Dios con esa persona que ama, pero lo más triste, con esa persona que comparte con usted una vida y un proyecto de vida. Pero esas injusticias también se ven dentro de las congregaciones. Es injusto que usted no salude a su hermano. Es injusto que usted no apoye a su hermano cuando más lo necesita. Es injusto que usted no le dé una palabra de aliento, de sustento, de consolación a su hermano, aún sabiendo usted que está pasando por un momento duro, difícil, en el cual él necesita apoyo. A veces no somos considerados con nuestro hermano, y mucho menos con esa persona que en algún momento nos ha brindado un apoyo y una ayuda. Y ahí es donde es más injusto. Es injusto que un hijo no quiera hacer una labor que le encomienda a su madre. Es injusto porque fue ella justamente quien le dedicó tiempo, quien cuidó de él cuando era más vulnerable. Es injusto que cuando uno brinda ayuda a una persona, esta persona sencillamente la recompensa y el pago que dé es hablar mal de esa persona que le brindó un favor, una ayuda y un apoyo. Es injusto que usted sea condenado por algo que no hizo. Es injusto que de usted se digan cosas que no son ciertas. Es injusto que usted diga algo que no es verdad de una persona. A veces consideramos que la injusticia es solo en las leyes cuando no se aplica. No, con nuestras acciones a veces somos injustos y debemos partir nosotros con esas pequeñas acciones, dando ejemplo de ser personas justas y obrar en justicia para con Dios. Cuando Salomón revisa todo esto, llega a ciertos puntos y dice al final: al ver tanta injusticia, al ver tanta maldad en este mundo, pues lo único que podemos hacer nosotros como seres humanos y como personas es alegrarnos con el trabajo. No podemos cambiar el corazón de los otros. No podemos intervenir para que los demás obren en justicia. Pues disfrutemos y trabajemos alegremente. Dice: no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. O sea, lo máximo que usted puede hacer es disfrute su trabajo y obre en justicia dentro de lo que usted puede hacer y debe hacer. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser de él? En esta forma de pensar nosotros podemos concluir que al final Salomón dice y decide y considera que aunque todo va a pasar en este mundo, que todos vamos a morir, en lo último que podemos nosotros encontrar sentido y propósito
es en trabajar y disfrutar el trabajo. Como iglesia debemos tener presente que nosotros, aunque estemos en este mundo y mientras sigamos los caminos de Dios y nos mantengamos para Él y guardemos nuestro corazón para Él, podremos más que disfrutar del trabajo, es disfrutar de la presencia de Dios. En estos tiempos, en estos espacios, en estos momentos nosotros podemos no solo disfrutar de ese trabajo, de esa bendición que el Señor nos concede, sino también disfrutar de la presencia de Dios y de aprender cada día más de Él. Es lo único que nos queda a nosotros en este mundo. También nosotros debemos comprender, iglesia, que así como Jesús fue tentado, nosotros seremos tentados. Así como con Jesús fueron injustos, con nosotros también van a ser injustos. Cada uno de nosotros, como creyentes, hoy debemos tener muy claro que mientras estemos en este mundo, no podremos participar de ninguna injusticia y de ningún acto de maldad. Nunca como iglesia y como hijos de Dios podemos perder de vista la verdad de que Dios al final es el juez de todo y en su momento Él dará el pago conforme nuestras obras en este mundo. Aunque estemos rodeados de personas que nos pueden llevar a declinar en nuestro camino de verdad y de justicia, debemos estar preparados como iglesia para enfrentar y ser tentados, porque así como Jesús fue tentado, hoy el hombre es tentado, y más el Hijo de Dios. El que sirve a Dios es tentado. Muchos somos testigos de cuántas personas que caminaban recta, que obraban en justicia, se desviaron por lo que había y anidaron en su corazón, por la ambición, por la avaricia, por el engaño de la vanidad de este mundo, por la codicia que tenían, pero también por el orgullo. También otras personas sencillamente obraron en injusticia, aunque en un inicio caminaban con la verdad de Dios, cuando decidieron ser flexibles con los principios de Dios. Cuando usted sabe que alguien está obrando mal y usted no lo exhorta por la palabra, usted sencillamente está siendo flexible con esa vida de esa persona. Sea con un miembro de la casa, así no le hable, pero la verdad hay que decirla. El pecado hay que señalarlo, iglesia. Lo que no agrada a Dios hay que señalarlo y hay que recalcarlo. Si se va a ir de la casa, pues que se vaya. Si ya va a dejar de hablarnos, pues que deje de hablarnos. Incluso con un hermano, si va a dejar de venir a la congregación, a la iglesia, pues que deje de venir, pero la verdad hay que decirla. No podemos ser partícipes de actos que deshonren a Dios, menos en nuestros hogares y mucho menos en el templo y en la grey del Señor. También podemos nosotros caer y obrar en injusticia y tener actos de maldad cuando sencillamente no tenemos discernimiento espiritual, cuando no permitimos que el Espíritu Santo siga guiando nuestra vida y nuestro corazón. Debemos tener claro que a lo largo de toda esta porción de la palabra en Eclesiastés siempre hay enseñanzas para nosotros, y como pueblo de Dios debemos recalcar algunas que son valiosas e importantes. Lo primero es que debemos confiar en la justicia de Dios y no en la justicia del hombre. No espere justicia para usted en este mundo. No espere justicia ni reconocimiento por sus buenas acciones por las personas de este mundo. No esperen que lo elogien por la manera recta en que usted se procede, por la manera limpia en que usted habla. No espere ser reconocido. No esperemos eso en este mundo, porque este mundo eso lo ve como malo. Debemos tener claro, iglesia,
que como hijos de Dios tenemos siempre que confiar en Dios. Es importante que nosotros recordemos que Dios juzgará en su tiempo al justo como al impío, al hombre arrepentido como al hombre que nunca quiso arrepentirse. Por eso debemos confiar en su justicia y esperar el momento de la misma. También, como lección de vida, nosotros debemos tener claro que siempre va a haber pruebas en las cuales debemos presentarnos humilde. Debemos reconocer que nosotros no tenemos ni la fuerza, ni el entendimiento, ni la capacidad para enfrentarlas. Debemos ser humildes y pedir a Dios su guía, pedir a Dios su dirección, pedir a Dios su consejo para que nosotros podamos enfrentar esa dificultad y esa prueba y salir victoriosos en medio de la tentación. Recordemos que nosotros como seres humanos somos frágiles y que siempre debemos depender de Dios y más espiritualmente, ya que Él, a través de su Espíritu Santo, puede en cada uno de nosotros llenarnos de su presencia y traer a nuestra mente para ser sostenidos y guardar el testimonio y honrar a Dios con nuestros actos. También debemos tener presente que todos somos seres mortales mientras estemos en este cuerpo. Y sabe que es algo que el hombre de hoy en día desconoce, cree que su vida va a ser eterna, que va a ser por siempre. Viven y viven como si nunca tuvieran que rendir cuenta a nada ni a nadie. Viven sin pensar en el mañana y mucho menos sin pensar en qué va a ser de ellos después de la muerte. Viven como si solo existiera este cuerpo y dentro no estuviera un alma. Y al vivir de esa manera se han olvidado y desconocen a Dios en todo lo que hace. También podemos comprender y tener claro como lección de vida que nos enseña el predicador, y es que nosotros debemos alegrarnos de tener un trabajo, pero también disfrutar de las bendiciones de ese trabajo. Pero hay trabajos que realmente hay que hacerlos, pero generan un desgaste y un cansancio y las personas no disfrutan de los beneficios de ese trabajo, no se toman un tiempo de descanso, no se toman un tiempo para disfrutar, no se toman un tiempo para ellos mismos con lo que producen de ese trabajo y no encuentran satisfacción porque creen que todo es un desgaste y un gasto para cada uno de nosotros. Hasta aquí nosotros podemos tener claro que siempre tendremos que dar cuenta a nuestro Dios, que cada uno de los seres que el Señor ha creado y a los cuales le ha dado vida, tendremos que presentarnos ante Dios y debemos considerar nosotros como iglesia si somos capaces de presentarnos ante Dios con obras de justicia o con obras de injusticia. Recordemos que la palabra del Señor es muy claro, que cada una de las obras que a veces nosotros consideramos justas delante de Dios son obras de injusticia, de inmundicia. No se compara la justicia del hombre con la justicia del Dios. A veces nosotros consideramos que si perdonamos a alguien es algo justo, pero ¿de qué manera dimos ese perdón? ¿De qué manera lo hicimos? ¿Con qué actitud lo hicimos? Ahí es donde radica la justicia. Lo hacemos porque tenemos conocimiento de que somos hijos de Dios y debemos tener misericordia, es decir, no pagar conforme nos hacen a nosotros, o sencillamente lo hacemos para cumplir, para que Dios vea que yo sí les obedezco. No podremos engañar a Dios, iglesia. No podremos ocultar ni disfrazar nuestras acciones considerándolas justas, pero que ante Dios se revelan como obras de injusticia. No podremos presentarnos como buenos ante nuestros hermanos y ante nuestra familia, cuando en el fondo de nuestros corazones solo la maldad y el deseo
de agredir al otro es el que impera en nuestras actitudes y en cada una de las cosas que hacemos. Recordemos que debemos ser personas humildes, que somos personas frágiles ante esta vida, que somos personas vulnerables y que solo Dios puede guiarnos, ayudarnos y mantenernos. Todo lo que hay debajo del sol va a perecer. Eso lo incluye a usted y incluye a todo lo que hay en esta creación. Pero lo único que va a prevalecer ante la presencia de Dios es lo que usted hizo mientras tuvo la oportunidad en este mundo. Solo Dios puede obrar en nuestros corazones y solo Dios a cada uno de nosotros nos puede en nuestro espíritu decir y revelar cuando estamos obrando en injusticia para con nuestro hermano, para con los de nuestra casa, pero ante todo para con Dios y la verdad que nos ha revelado. No nos olvidemos y siempre tengamos presente en cada una de las decisiones, en cada uno de nuestros actos, pero ante todo, en todo lo que sentimos en nuestro corazón, que de cada una de ellas daremos cuenta a nuestro Dios. Bien sean buenas nuestras obras o por el contrario, si son malas. Y Dios dará el pago justo conforme a nuestro proceder, de vida eterna para los que obramos en justicia y en la verdad, pero también de condenación eterna para aquellos que obran en injusticia y maldad. Gracias por seguirnos.